Nada, lo primero de todo, daros las gracias a todas las personas que os habéis desplazado a la oficina de FADE presencialmente y a todas las personas que os estáis conectando de manera online. Vamos a ir adelante con esta sesión. Lo primero de todo, agradecer a Iván Héctor y a la gente de Minsight que os habéis desplazado hasta aquí, ¿no? a esta jornada. La gente de Minsight que viene de Madrid, también agradeceros este esfuerzo. Y lo que vamos a empezar con, bueno, tenemos a Iván Aitor, que director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno Principal de Asturias, que bueno, siempre lo invitamos a estas jornadas por el apoyo que siempre nos da la oficina CERAPI FADE. La verdad es que se agradece el apoyo desde el principio que nos habéis dado desde el Gobierno. Y nada, empezar con Iván Aitor, que nos va a dar la bienvenida, y luego ya pasaremos a presentar a Daniel y iremos adelante con la jornada. Pues muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos y a todas, presentes y los que están en modo online. Hoy de verdad es un lujo, yo creo que poder contar con Daniel, que nos va a dar una ponencia sobre inteligencia artificial aplicada a la industria. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y la gran importancia que tiene el momento en el que vivimos. Estamos ante una nueva revolución industrial, esto es obvio, y además, a diferencia de las anteriores, esto se está moviendo a velocidades de vértigo, ¿no? Decíamos que es una revolución que parece las versiones de un software. Una semana te levantas en la 4 y a la semana siguiente te levantas en la 4.2 y esto va avanzando, ¿no? Es importante además divulgar, porque creo que ante temas tan sensibles como este, ¿no? Como la inteligencia artificial, el impacto que va a tener, sobre todo en el entorno industrial, el entorno empresarial, es importante que la divulgación venga de manos expertas, porque en estos momentos que corren, muy llevados por los bulos y permitidme el término, y por el cuñadismo, donde todo el mundo sabe de todo y sin embargo no sabe de nada, y creo que es importante que esta repercusión que va a tener en los modelos de negocio, en los tratos sociales, en todos los cambios que se nos avecinan, pues nos acojamos a la verdad y a los que de verdad tienen experiencia en ello, ¿no? FADE, a través de Acelera Pyme, pues desarrolla una serie de jornadas donde se tratan temas muy diversos y creo que además muy importantes para el mundo empresarial. Me comentaba Jorge, pues el tema de la facturación electrónica, temas de sensórica, de comunicaciones, de todo lo que al mundo empresarial le atañe, que es muchísimo y además con muchísimos cambios por venir, ¿no? Yo, sin más, porque de verdad que lo interesante es lo que nos van a comentar. Gracias por la oportunidad de poder traer a un ponente, porque un ponente de gran nivel y que además nos lo pueda trasladar de primera mano. Muchas gracias por el trabajo que hacéis en la oficina Acelera Pyme, que contáis con todo nuestro apoyo y que es importantísima la labor que se desarrolla. Y por nuestra parte, pues estamos a vuestra disposición. Intentamos, desde la administración, con los medios que podemos, que muchas veces pues, es a través de subvenciones, incentivos, el poder ayudar a las empresas a que estos cambios, esta transformación digital, se lleven a cabo. Decimos también que no solo nos quedemos en las herramientas, sino en las personas, que la transformación digital no tiene que ver del todo con la herramienta, que la herramienta no deja de ser una herramienta, sino con que las personas en las empresas estén preparadas para afrontar esos cambios, ¿no? Y la primera necesidad es que estén dispuestas al cambio, que eso es básico, ¿no? Y que, sin embargo, pues por la velocidad que lleva esto, pues muchas veces nos encontramos a personas inmovilistas, con o sin razón, no entro, pero que muchas veces es el miedo a que me va a venir por delante, ¿no? Y ese miedo a solo se combate con la verdad, se combate con información y se combate sabiendo que esto nos ocurre a todos y todos y todas vamos a ir de la mano en este cambio, ¿no? No hay que tener miedo a perder el trabajo, no hay que tener miedo a que cambie y, como algunos agoreros dicen, se acabe el mundo por culpa de la inteligencia artificial, por culpa de los nuevos modelos. No, esto lo decía ayer en otra jornada. Somos la especie más resiliente que hay en el mundo. Llevamos aquí muchos años, siempre nos adaptamos a los cambios. Este es otro cambio, nos costará más o nos costará menos, depende de nuestra actitud ante él, ¿no? Y sin más, pues Daniel, muchísimas gracias por la exposición que vas a hacer hoy. Y nada, en tus manos quedamos para que nos comentes. Gracias, Iván. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, antes de ir con Daniel, os robo 2 minutos
para explicaros qué es la oficina CDA PYME de FADE y damos ya paso a Daniel. Va a compartir pantallas. A ver que se vea bien. Venga, pues nada, os robo 2 minutos para explicaros un poco qué es la oficina CDA PYME FADE y este tipo de actividades que estamos haciendo. La red de oficinas CDA PYME está promovida por Red.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y se engloba dentro de la estrategia Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 del Gobierno de España, con la que se pretende impulsar las reformas y transformaciones necesarias para avanzar en el proceso de digitalización. Las actuaciones están financiadas con cargo al Programa Operativo Crecimiento Inteligente, Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER del periodo de programación 2021-2027. FADE, como oficina CERAPYME, miembro de esta red de oficinas, pues diseñó una oficina con 3 principales objetivos. El primero es impulsar la transformación digital e innovación en las pequeñas empresas, autónomos y startups. Esto no quiere decir que nos olvidemos de las grandes empresas, pero bueno, entendemos que las empresas pequeñas son las que más complicaciones tienen para acceder al tema de digitalización y por eso estamos poniendo focos en estas empresas. También con toda la información que estamos recibiendo, con todas las empresas, personas que estáis pasando por esas actividades, coger un buen feedback y hacérselo llegar al Principado de Asturias de cara pues, a mejorar la estrategia y las iniciativas que se lancen pues, en los próximos meses o años. Y también, pues desde FADE no queremos ser una isla y queremos sumar y coordinar esfuerzos con otros entes públicos y privados de la región que también realizan este tipo de labor, ¿no? de divulgación, de acercar la tecnología a las empresas. Las acciones a desarrollar, pues realizamos este tipo de sesiones donde traemos expertos de la tecnología, como es Daniel, para que bueno, pues acerquen este conocimiento de lo que se está haciendo a nivel nacional e internacional a las empresas asturianas. También hacemos pues, talleres más de nicho donde explicamos pues, herramientas, soluciones tecnológicas. El tercer punto sería encuentros entre oferta y demanda tecnológica. Entendemos que el sector IT en Asturias es muy potente y hay mucha empresa asturiana que no lo conoce, entonces intentamos que las empresas de IT pues, cuenten las soluciones, los proyectos que tienen para estas empresas asturianas que pueden ser demandantes de la tecnología. Y la cuarta línea es una línea muy fuerte de asesoramiento. De hecho, a día de hoy llevamos asesoradas más de 1.500 empresas, donde tenemos consultores que os pueden ayudar en tecnologías, en herramientas, en soluciones, en las ayudas que hay ahora mismo existentes, tanto a nivel nacional como internacional. Vivimos un momento muy bueno de ayuda y es una pena que se pierdan. Entonces, bueno, al final os doy los datos, pero que sepáis que tenemos esta línea de asesoramiento, no solo la parte tecnológica, sino también cubrimos toda esta parte de ayudas que está funcionando muy bien. Desde FADE entendemos la oficina CERAPYME como un proyecto a nivel de región. Gracias al apoyo de nuestras 81 asociaciones, pues tenemos, vamos a decir, asegurada la llegada a un mínimo de 50.000 empresas cuando hacemos este tipo de actividades. Además, más de 100 entes tanto del ámbito público como privado nos han mostrado su apoyo, colaboran con la oficina, nos hacen llegar necesidades, nos plantean talleres, sus asociados o sus empresas colaboran de los asesoramientos. Bueno, son parte muy importante del proyecto, ¿no? Si queremos que llegue a toda la región, tenemos que contar con un montón de colaboradores. Estamos poniendo especial foco en cubrir las salas oriental y occidental de Asturias, salirnos un poco de la zona central. De hecho, la próxima semana nos vamos a Llanes, hemos estado en Ribadesella, hemos estado en Cangas de Onís. Bueno, intentamos que este tipo de actividades no solamente se queden en Oviedo, Gijón y Avilés. Y ponemos pues especial foco también en contar con ponentes y con asociaciones o empresas pues, que estén lideradas por mujeres. Datos de contacto. ¿Cómo nos podéis contactar para lo que queráis? Tenéis el teléfono de FADE, 985 23 21 05. Tenéis el correo acerapyme@fade.es y luego dentro de la web de FADE tenéis una landing page, una sección específica donde se cuentan todos los servicios que hacemos, todas las actividades y donde estamos encantados de recibir feedback, porque nos propongáis jornadas, talleres y sobre todo que aprovechéis esta línea de asesoramiento, que la verdad es que bueno, hemos hecho un esfuerzo tanto de recursos como económico para que sea potente y de verdad sea de utilidad. Con esto ya, y damos paso a la ponente. Un minuto, y os presento a Daniel.
Vale, compartir. Creo que es esta de aquí, espero no equivocarme. Vale. Venga, pues antes de nada, volver a agradecer a la gente de Minsait el esfuerzo de venir pues venir desde Madrid pues a explicarnos temas de IA y pues a compartir con nosotros todo el conocimiento que tiene y presentaros a Daniel Seseña Gaitán. Es ingeniero industrial y máster en operaciones en supply chain por el Instituto de Empresa. Cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en consultoría tecnológica, de negocio y operaciones. Actualmente ocupa el cargo de director de Smart Industry en Minsait, donde trabaja con empresas de ámbito nacional e internacional en procesos de transformación digital, desarrollo estratégico y optimización operativa. Daniel. Perfecto, pues nada, oye, muchas gracias. Un segundo, si lo veo. Sí. Vale, más. Me sirve. Sí. Vale. No me voy a mover mucho para que me vean bien desde el online, pero prefiero hacerlo de pie. Bueno, en primer lugar, gracias por recibirnos. Una slide para que sepáis quién somos. Minsait es Indra. Indra Sistemas de Información. Indra tiene dos grandes divisiones, transporte, tráfico y defensa, y lo que es la parte de digitalización IT. Y dentro de la parte de digitalización IT, pues Minsait canaliza la oferta de la compañía para la digitalización y tecnificación de las empresas. Tenemos servicios desde la parte de consultoría de negocio hasta la parte de ciberseguridad y en la parte donde yo estoy ubicado, que es la parte de Smart Industry. Hoy venimos a hablar de inteligencia artificial. No me voy a mover mucho de nuevo, pero prefiero hacerlo de pie. Vamos a hablar, en primer lugar, de que existen dos planos de actuación. Primero, el gobierno, el cómo organizarme. El segundo, cómo aplicarlo, que serían los ámbitos o las aproximaciones tecnológicas. Luego haremos énfasis fundamentalmente en casos de estudio, bueno, casos de uso, casos de éxito, proyectos que hemos realizado que creemos que pueden ser de interés. Y una pieza muy pequeña de, oye, cómo empezar, cómo nos organizamos y abierto a preguntas y respuestas por vuestras partes, ¿vale? Vale, en primer lugar hablábamos, ¿qué es la inteligencia artificial? Bien, como pone a la izquierda, es un conjunto de algoritmos para imitar habilidades cognitivas, habilidades humanas. Estamos hablando de percibir, razonar, actuar, aprender, pero en cualquier caso, quedaos con dos ideas. Es un conjunto de algoritmos de analítica avanzada e intentar reproducir capacidades de razonamiento humano. A partir de ahí, hay una parte que quizás es más tediosa, pero por eso se pone al principio para no perder la atención, que es antes de actuar, antes de ponernos a hacer cualquier actuación sobre el ámbito de IA, conviene plantearse algún principio de gobierno, ¿de acuerdo? Para luego abordar la propia aplicación. ¿Qué hablamos, qué nos referimos con gobierno? Bueno, pues gobiernos son el conjunto de instrumentos o de criterios de los que nos dotamos, que es la parte que ponemos en el medio, ¿no? Pues hay una arquitectura, una organización, una metodología, una monitorización para asegurar dos cosas. Primero, o tres, que estamos alineados con la estrategia. Parece una obviedad, lo diremos al final, pero aplicamos la tecnología para algo. ¿Qué algo? Lo que nos pide la compañía. ¿Qué nos pide la compañía? Tienen una estrategia de compañía y tienen o deben tener al menos, si no explícitamente, implícitamente, identificada qué función quiere que la IA cumpla o contribuya para la consecución de los logros de la compañía. Entonces, en primer lugar, como mínimo, tenemos que repasar cuál es la estrategia de la compañía, en qué medida la IA puede acelerar alguno de los logros que intentamos conseguir y establecer unos criterios de gobierno, que básicamente es, oye, pues una arquitectura, una organización, una metodología, para asegurarnos que lo que hagamos va a contribuir a lo que buscamos, que es la estrategia, y en segundo lugar, un apéndice que quizás es un poco naif, pero bueno, conviene que lo tengáis también en cuenta, es buscar una IA responsable. Cuando hablamos de una IA responsable es, bueno, pues soy robusto, sin riesgo, legal, eso es evidente, y una parte que cuando yo empecé a aprender de esto me parecía muy interesante, que es con resultados razonables. Es decir, la IA, para que no sea una caja oscura, para que genere credibilidad, tiene que ofrecer unos resultados que tú más o menos puedas intuir. Eso también en cualquier ejercicio matemático, más o menos tienes que saber si el resultado cuando te da tiene sentido o no tiene sentido. Eso es lo que se dice que la IA sea razonable. Tú no tienes por qué saber cuál es la mejor ruta para ir desde acá
bueno, cuando venimos del aeropuerto para venir expresamente a FADE, pero más o menos tienes que saber que tienes que coger la autopista y demás. Tiene que ser razonable para que luego sea éticamente defendible y, por supuesto, legal, ¿vale? Este primer marco que nos permite establecer que existe la parte de gobierno y la parte de aplicación nos da pie a lo que os comentaba, la aplicación de la IA, donde de manera quizás un poco académica podemos establecer como 3 tipos de proyectos o 3 tipos de aproximaciones de menos a más complejidad. Hay unos proyectos que se denominan de base analítica, ¿de acuerdo? Otros que se denominan de percepción cognitiva y otros quizás no son una estructuración demasiado normalizada, pero que digamos son proyectos que nos deberían permitir no solo optimizar lo que tenemos, mejorar lo que ya sabemos que es un problema, sino vislumbrar nuevos modelos de negocio, establecer ventajas competitivas, etc. Lo vamos a desarrollar en 3 slides, con lo cual no me centro más acá. No, tranquilo, voy a hacer la sesión. La parte de lo que comentaba, la base analítica, vamos a quedarnos aquí. Me pasa esto. Vale. Los proyectos de base analítica, digamos, son en primer lugar los que serían el primer paso en cuanto a nivel de complejidad y si quisiéramos poner un titular se trataría de extraer valor de los datos. Nosotros como compañía tecnológica hay muchas compañías que nos llegan y nos dicen, oye, es que tengo un montón de datos, no sé qué hacer con ellos. Bueno, lo que se trata es extraer valor del dato, que también es lo que suelen plantear los clientes, y ahí lo que se trata es desarrollar distintas aproximaciones matemáticas, que no voy a entrar en ello, pues process mining, forecasting, hipersegmentación, para establecer, si me permitís, como 3 rangos de aproximación hacia ese objetivo de extraer el valor del dato. Estarían proyectos, en primer lugar, centrados en la optimización, ¿de acuerdo? Cuando tengo, digamos, un objetivo claro, como es una optimización de rutas, optimizar los inventarios, optimizar el programa de producción, tengo un montón de datos, lo que se trata es establecer las condiciones de contorno, las reglas que reproducen la realidad y luego establecer modelos matemáticos para encontrar la solución óptima de manera más eficiente que lo hacíamos tradicionalmente. Este es quizás el primer paso y luego lo veremos para cualquier proceso o proyecto de aproximación al mundo de la IA. Una vez las compañías han asentado esta primera capa de optimizar, se trata de predecir, no se trata de encontrar la solución óptima a un problema ya planteado, sino anticipar lo que no ha sucedido. Ahí entramos en modelos de forecasting que generalmente, de nuevo, permiten el pronóstico de variables críticas, pero que se aplican en el ámbito fabril, pues oye, la predicción de fallos, o la predicción de no calidad, en el ámbito de la demanda, pues por supuesto, cómo va a venir la demanda, en el ámbito de sourcing, la variabilidad de los precios de los insumos, etc. Optimizar, predecir, y luego hay otro aspecto que nosotros, hoy en mi caso que vendo el mundo industrial, quizás no estamos tan familiarizados con ellos, pero que desde el punto de vista de compañía sí que es muy interesante y entiendo que vosotros tenéis roles de todo tipo, que es el ámbito de hipersegmentación, es decir, en la medida en que yo tengo todo este volumen de datos del que quiero extraer valor, de nuevo, sí que soy capaz de establecer patrones personalizados y hipersegmentados que me permiten hacer demandas específicas para los clientes, ventas cruzadas, recomendaciones de producto, etc. No estamos en el ámbito de optimización de las operaciones, sino en el ámbito de quizás optimización de la cartera de clientes o optimización del revenue, ¿vale? Esta primera etapa, de nuevo, se denominan de base analítica, se trata de extraer el valor del dato y, como digo un poco en el layer, quizás es el primer paso o el paso natural cuando una compañía quiere aproximarse al ámbito de la IA, es resolver un problema que él ya conoce que tiene, la compañía conoce que tiene unos datos de partida y unas condiciones de contorno. ¿De acuerdo? Sin embargo, o adicionalmente a lo anterior, cuando no se trata solo de resolver un reto conocido, sino encontrar instrumentos para resolverlo de manera más eficiente, es donde quizás nos podemos situar en los proyectos que se llaman de percepción cognitiva, que se trata de explorar datos desestructurados. De nuevo, voy a volver a la petición que decía anteriormente, ¿no? Llega un cliente diciendo, es que tengo un montón de datos, no sé qué hacer con él, y es más, es que los datos no sé si me sirven, porque tengo muchísimos datos en textos, muchísimos datos en imagen y no sé cómo puedo extraer valor. Para extraer valor de estos datos desestructurados, y ponemos 4 etapas, ¿no? Crear, analizar, transformar, resolver, existen instrumentos matemáticos que me permiten, pues oye,
generar sintéticamente datos, generar lenguaje de programación de manera natural o de manera automatizada, redacción automática de contenidos, categorización, generación de nuevo contenido, recomendaciones, respuestas automáticas. Luego lo veré reflexionando antes cuando venía para presentaros. La parte de la primera slide es lo que veníamos, digamos, trabajando, y hay aquí algunos amigos con los que venimos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Hace 6 o 7 años hablábamos de, pues eso, optimización, mantenimiento predictivo, etcétera, ¿de acuerdo? Y lo que luego os enseñaré en algunos casos, lo que está sucediendo desde 2 años para acá, es, todo lo vivimos con ChatGPT, con el Copilot, etcétera, es datos desestructurados en el ámbito texto o en el ámbito de imagen y existen herramientas de IA que nos permiten, oye, pues hacer recomendaciones de respuestas, que esto todos los tenemos en el Teams, pero no solo eso, sino hacer búsquedas de, digamos, en lenguaje natural. No voy a hacer publicidad de ChatGPT, pero bueno, el Copilot, etcétera, redactar código de manera sencilla y automatizada, etcétera. Este segundo plano quizás requiere una mayor madurez de las compañías porque, como digo, quizás en el layer no se trata tanto de resolver un problema, sino de encontrar técnicas para mejorar la resolución del mismo. Y de nuevo, no estoy optimizando la programación de una producción, sino ayudándome a redactar código o hacer el QA, ¿no? Los análisis de calidad para verificar que este código es correcto. ¿De acuerdo? Y el tercer plano del que os hablaba, bueno, para hacer las cosas y en tercer lugar, tenemos que utilizar estas herramientas para explorar nuevas maneras de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Aquí os hemos traído algunos ejemplos, ¿no? De, oye, movilidad autónoma para vigilancia de activos. Quizás este no es el caso que más me ilusiona, pero por ejemplo, nosotros estamos utilizando drones para monitorizar redes de alta tensión. No sé, digamos, el reto existía ahí históricamente, ¿no? Cómo monitorizar esa infraestructura que es dispersa, digamos, masiva en cuanto a su diseminación por el espacio, pues cómo hacerlo de distinta manera, bueno, pues con movilidad autónoma, y esa movilidad autónoma, por supuesto, tiene una inteligencia para no pegarse la leche con los cables, para reconocer de manera eficiente la continuidad de los hilos y poder establecer, pues, digamos, interpretaciones sobre lo que sucede. No quiere decir alarmas, porque es evidente que si se ha caído un cable, pues pasa algo, pero digamos interpretación inteligente sobre lo que sucede. Os pongo otro segundo paso, que es la parte de detección de avifauna en parques eólicos. Puede parecer un poco naif, pero realmente vamos, es una oportunidad de negocio para nosotros muy, muy relevante. Con el parque eólico que tenemos en España y la percepción bueno, pues naturalista o la percepción de protección del ecosistema, muchísimas compañías, por ejemplo, están pidiendo soluciones para detección de avifauna en parques eólicos y a partir de ahí, pues oye, reducir la velocidad o lanzar señales acústicas, etcétera. Hablamos de identificación de efectos en peritaje de activos, detección de derrames, tracking corporal en actividad pues para posiciones ergonómicas, etcétera. Pequeño punto de situación. Hasta este punto hemos visto entonces que existen dos planos. Antes de poner a actuar, conviene pensar un poco en el gobierno y cómo aplicar la IA. En la parte de aplicación de IA hemos hablado de 3 posibles aproximaciones con un mayor nivel de complejidad y ahora quizás yo en vuestro lugar lo que normalmente interesa más es, oye, ¿qué hacen desde empresas? De decir, bueno, esto está muy bien, pero ¿qué hacen empresas con toda esta promesa de valor para llevarlo a la realidad y, como nos ha dicho Daniel, contribuir a los objetivos de la compañía, ¿vale? Los objetivos estratégicos. Hemos traído 3 o 4, luego limpiaremos algún dato y os lo compartiremos, con lo cual, más que leer las slides, pues voy a contar, digamos, los hechos fundamentales, empezando por una empresa del sector de transformación de madera. Esta es una empresa líder en transformación de madera, fabricación de tableros laminados, que precisamente nos planteó esto, ¿no? Yo tengo un montón de datos, tengo un montón de oportunidades, por dónde empezar y cómo saber si por dónde me empiezo es lo relevante.
Ahí lo que hicimos fue hacer un análisis de consultoría, permitiendo la broma, pues un Pareto llevado al extremo, ¿no? Oye, mira, el 80% de recorrer la cadena de valor, el 80% en costes, el 80-20 en la contribución de los distintos productos, las distintas líneas, para llegar al reto que se enfocaba en la línea de melamina y en el reto de mejorar el scrap, disminuir el desperdicio. A partir de ahí, el reto ya estaba claro. Lo que tuvimos que hacer con ellos fue hacer un proceso de nuevo de lápiz y papel de root cause analysis, es decir, cuando tengo un scrap, un producto que tengo que desechar, ¿por qué sucede? Eso es un proyecto de una lógica de reingeniería a la que entiendo que estáis acostumbrados, y a partir de ahí ya nos volvemos a la parte tecnológica. En la parte tecnológica, para monitorizar los parámetros que contribuyen a probablemente explicar el defecto, necesito una serie de parámetros de las máquinas. Pues de nuevo, un bendito Pareto, el 80% de los sensores están, faltaban el 20%, pues el 20% ayudamos a desplegarlos, a conectarlos, a generar este histórico, este pequeño data de información, y a partir de ahí, pues bueno, desplegamos distintos modelos analíticos para establecer un modelo de correlación, un modelo de predictibilidad del fallo, es decir, cuando todo lo que sucede a lo largo de la línea en cuanto a velocidades, temperaturas, presión, newtons en la imprimación, etcétera, de qué manera puedo correlacionarlo de manera anticipada con una generación de desperdicio, ¿de acuerdo? Como veis, digamos, la lógica, espero haberlo explicado de manera sencilla, pero nos permite ilustrar, sin embargo, algunas cosas de lo que os decía, ¿no? Es decir, antes de empezar tengo que saber que lo que voy a hacer contribuye al objetivo de la compañía, y fue este Pareto a lo bestia que os comentaba. Luego, la tecnología es un habilitador y, digamos, la respuesta es intuible, ¿no? Es decir, en ese root cause análisis que hemos realizado, puedo establecer cuáles son las cosas que contribuyen, y el modelo matemático me verificará si las n causas me dan un R cuadrado adecuado, es decir, pues una verosimilitud adecuada, lo cual me permite creer en lo que estoy prediciendo, ¿de acuerdo? Las conclusiones que sacábamos es, bueno, lo que comentaba, análisis previo de los casos de uso, interacción en la construcción de la solución. Pues efectivamente aquí hay un trabajo que también, mira, comparto, suele suceder. Antes de ponerse a hacer modelos de analítica, conviene que el proceso esté, digamos, normalizado. Es decir, si tengo un proceso no estable con múltiples outliers, el data science se va a volver loco. Conviene tener un proyecto predecible, estable, y cuando es estable es replicable, ¿de acuerdo? Y el tercer punto no lo he comentado anteriormente, pero también es necesario, pues oye, establecer el impacto. Viene un poco relacionado con el primero, ¿no? Si nosotros hacemos un modelo de nuevo, mira, os voy a poner otro ejemplo, ¿no? Nos pidieron hacer un modelo predictivo de fallo en las inyectoras. Entonces ahí trabajando un montón para, bueno, todos éramos jóvenes y rebeldes, darnos cuenta diciendo, bueno, y si falla esta inyectora, ¿qué pasa? Y dice, pues voy a la siguiente o la siguiente, porque tengo 6 inyectoras en paralelo, con lo cual, bueno, quería ver un modelo predictivo de esta inyectora, pero si falla, quizás pues, no pasa nada. Con lo cual, oye, parece un poco absurdo lo que os comento, pero conviene desde siempre evaluar el impacto de, en este caso, la localidad o el impacto que va a tener el modelo. Luego os voy a poner un caso donde esto viene muy bien explicado, ¿de acuerdo? Perfecto, era este el que os quería contar, una empresa líder de automoción. En automoción, sabéis que, bueno, los vehículos, se mueve el vehículo, no se mueven las personas generalmente, los montan en una estructura que va sobre unas electrovías, y las electrovías tienen una serie de cables que son los que aseguran la comunicación y el suministro eléctrico. Aquí el business case es clarísimo, porque si si se para la electrovía, no salen los coches, lucro cesante, el impacto es brutal. Entonces, ellos lo que nos pedían era una solución de visión artificial para reconocer 8 tipos de errores en la configuración de las electrovías, ¿vale? De los cableados, pues sobre alineamiento, pelado, degradado, etc. En este caso, la solución era una solución no sé si aquí había, sí, era una solución de visión artificial, digamos que iba montado sobre el pulpo, sobre el elemento móvil, y digamos el desafío, por una parte, es ver en tiempo real estos 8 tipos de fallos, de desalineamientos, peladuras, etcétera. Ese es un tipo de reto. Había otro reto que era la conectividad de la imagen
y su interpretación, digamos, en el Edge. Y el tercero, que parece no relacionado con la parte IA, pero que es muy, muy, muy necesario tenerlo en cuenta, que es su implantación en un entorno físico. Si tengo un entorno como era el de este OEM, donde tengo las electrovías que son cerca de, no recordar, era del orden de kilómetros, no voy a decir la cifra para no confundirme. Tengo una electrovía que tiene kilómetros de longitud, tengo un elemento mecánico, perdón, un elemento de pues, la cámara, la alimentación, la conexión, que tengo que envolver en una caja y esto va pasando por cada uno de los intercambios de las distintas traviesas. Ostras, tengo que hacer un elemento físico que sea suficientemente robusto para trabajar 7×24 en toda esta longitud. Quizás ese fue el reto mayor que tuvimos, ¿vale? Que quizás os pongo os doy un apunte paralelo, no tanto o no solo la parte de los algoritmos de visión artificial para interpretar ese tipo de error, sino hacer toda la parte física de cómo embeberlo en un elemento encapsulado que sea capaz de operar 7×24 con las condiciones de criticidad que os comentaba, ¿de acuerdo? En este caso lo ya mejora la precisión de la detección de objetos, localizar, facilitar el mantenimiento y eficacia en las labores de mantenimiento. Bien, aquí quizás lo que os decía, ¿no? Por una parte, aquí la fortuna es que el business case salía gratis porque si se para la línea de nuevo no salen los coches, con lo cual pierde mucho dinero. El reto de visión artificial era uno, el reto de cómo transmitir esta información o cómo identificar en qué punto de la electrovía se estaba produciendo esta degradación, fue otro reto más o menos resolvible y lo hicimos con QRs para establecer en qué, digamos, en qué posición dentro del circuito estaba. Y quizás, de nuevo, el reto más relevante fue cómo encapsular, cómo establecer, cómo diseñar un elemento físico que fuera robusto a la operación en un entorno industrial, ¿vale? Creo que me quedan 3 casos. Este de la empresa líder de metalurgia es una empresa multinacional de acero inoxidable. En este caso, lo que nos pedían era una solución de planificación y programación de la producción. En principio, lo que ellos nos planteaban eran, pues oye, pues un montón de restricciones, un montón de condiciones de contorno, unas reglas que ellos más o menos intuían, pero que no fueron capaces inicialmente de explicitarnos o transmitirnos, y lo que nos pedían era que la solución dentro, yo lo llamo dentro de su horizonte de ansiedad, es decir, un tiempo suficientemente corto para que no se pusieran nerviosos, una solución optimizada que ellos pudieran manejar. En este caso, la aproximación fue con algoritmos genéticos y digamos, con heurísticos que quizás hago un pequeño apunte tequi que bueno, yo creo que os puede interesar, ¿no? En este caso, no era posible obtener dentro de ese horizonte de ansiedad que os decía, la solución óptima, pero sí una solución muy cerca del óptimo. Y me explico. La solución óptima es cuando no existe ninguna solución mejor que la que he determinado, ¿de acuerdo? Lo que ocurría es que cuando abordamos este tipo de aproximación, se acercaba, digamos, a una asíntota donde lograr el 100% nos llevaba un tiempo superior a este horizonte de ansiedad, ¿de acuerdo? Es decir, oye, pues podía tardar horas en tener la solución definitiva, pero digamos quizá la aproximación inteligente, que es lo que comparto con vosotros, es no necesariamente necesito tener la solución que es 100% la mejor, sino que me vale con uno que sea la 97% mejor. ¿Eso cómo se establece? Pues lo que hago es, oye, tengo una solución, miro dentro de una nube de puntos si alguna de las soluciones dentro de esa nube de puntos es mejor y cuando el gradiente de mejora baja de un umbral, es decir, oye, no estoy mejorando, estoy mejorando un 1% respecto a la solución anterior, considero que estoy en una solución suficientemente buena. No sé si lo he explicado. Lo que quiero decir con ello es, el reto que nos planteaban era un reto que tenía dos planos, porque digamos las condiciones de contorno o el modelo de fabricación este era el taller de acabado, ¿no? Digamos, de corte de las bobinas estaba claro. Por una parte tuvimos la dificultad de el que planifica el scheduler, si es una persona, tiene las reglas en su mente, te puede explicitar 20 reglas, pero hay X que no te va a explicitar porque, caray, las tienen bebidas. Y sobre todo, quizás en la aproximación matemática, nuestro principal aprendizaje
que es lo que, bueno, nos lo ponía por aquí, es lo que os decía, ¿no? Que en ocasiones, aparte de la razonabilidad de la solución que os decía al principio, es preciso renunciar al óptimo 100% y conformarnos o llegar a una solución suficientemente buena para hacer este equilibrio entre capacidad de computación exigida, tiempo y calidad de la solución. ¿De acuerdo? Os he puesto tres casos de, digamos, de lo que era la parte de proyectos de base analítica, que es lo que os comentaba al principio, que son los que generalmente nos piden las compañías y es lo que normalmente se viene haciendo bueno, pues por empresas de distintos sectores desde hace 6 o 7 años. Cuando hablamos de la percepción cognitiva, pues son casos que van desde en toda la cadena de valor, en el ámbito de abastecimiento, operaciones, marketing y ventas, IT, corporativo, con tecnologías que yo soy un poco reacio a los palabras, ¿no? Pero bueno, de IA generativa, asistentes virtuales y los casos de uso que veis por aquí que se ven muy pequeñitos, pero luego hablamos. Quizás lo que me permite, no es tanto porque lo hayamos hecho nosotros, pero que sí que tangibiliza, ¿no? Cuando hablan de IA generativa en el entorno industrial, pues lo que nosotros decimos, nosotros, perdonad el autobombo, pero somos una compañía líder en este ámbito y realmente lo que se está haciendo a día de hoy en las compañías europeas, cuando hablamos de IA generativa y de aproximaciones de percepción cognitiva, van en estos ámbitos que os decía en la slide esta del texto y la imagen, ¿no? Que son asistentes conversacionales y gestión documental, ¿vale? Pues oye, redacción de notas de prensa, llamadas del call center, comparativas de documentos, asistente conversacionales, etcétera. La parte que os comentaba también de gestión del código, cuando pone abajo interno, pues son cosas que nosotros como compañía de software nos autoimponemos, el hacer las cosas de manera distinta, ¿de acuerdo? O para algunos clientes, pues modernización de código Java, transformación de código SQL a BigQuery, etcétera. Temas, digamos, no tanto tangibles, sino más de back office, como también hablamos en la parte de gestión tabular, y asistente virtual para integración con base de datos de BigQuery. Pues, perfecto. Todo este tipo de ejemplos, que se os habrá quedado muy parcialmente, creo que lo que nos permite transmitir es lo que os decía anteriormente, ¿no? ¿Os acordáis que os habla de tres bloques? El primero es cuando tengo el problema claro y se trata de optimizar o predecir, ¿de acuerdo? Segundo eran los datos desestructurados y cómo utilizo las nuevas herramientas de IA para hacer las cosas de manera más eficiente, que es este punto en el que estamos, ¿de acuerdo? Para los responsabilidad CEO, etcétera, pues tiene muchísimo interés. Para el ámbito de back office o de oficinas tiene muchísimo interés. Para temas jurídicos, para tema de tenders, incluso para industrializar, en nuestro caso, nuestra propia compañía, y debo industrializar es en la generación de software, en la generación de propuestas, etcétera, ¿de acuerdo? Pero no espero. Y ilustrándolo con estos ejemplos, también quedaros un poco vosotros con la idea de, oye, ¿en qué medida la IA generativa tiene aplicación en el entorno industrial, en su versión, en su vertiente fabril? Ostras, antes de llegar a este tipo de cosas, hay que pasar por la optimización, la mejora, la predictibilidad, para luego empezar a utilizar este tipo de instrumentos, digamos, un poco más complejos o que exigen una madurez superior. ¿De acuerdo? Bueno, creo que estoy siendo bastante sintético y solo me quedan dos piezas de información. La primera es decir, joder, vale, nos has contado un montón de cosas, nos has metido aquí una chapa, luego nos has contado un par de aspectos interesantes, pero vale, ¿esto cómo me organizo? Aquí, bueno, pues una buena noticia, porque lo que voy a decir es de sentido común, pero aunque sea de sentido común, muchas veces no se cumple, ¿no? Primero lo que hablábamos, ¿no? Es decir, tengo que tener claro, toda compañía, sea más o menos formal, sea implícito, se renueve cada 5, cada 3 años, tiene una visión de la misma y como mínimo se trata de extraer al mayor nivel de responsabilidad qué función o qué papel le otorga a la IA. Es decir, yo a la analítica avanzada le pido que me ayude a ser más eficiente, a ganar más dinero de los clientes actuales, lo que os decía, la parte de los revenues, hacer cosas distintas o lo que quiero es tener una posición de marca innovadora. Bueno,
ese primer punto, que parece un poco evidente, pero que conviene extraerlo para guiar el resto de acciones, nos permite a partir de ahí identificar las oportunidades que con ese principio estratégico existen en toda la cadena de valor. Si la compañía lo que quiere es mejorar su producción, pues lo que hablábamos en la parte de hipersegmentación y gestión de clientes, pues no aplica porque no vamos a ser más eficientes, sino que voy a tener más revenue, y al revés. Si yo lo que quiero, afortunadamente hay compañías de todo tipo. Nosotros tenemos un cliente que dice, yo quiero ser el mejor operador logístico de todo el mundo. Y eso como es, diciendo, por una parte yo voy a trabajar en serlo, pero por otra parte quiero parecerlo, y a la hora de parecerlo lo que quiero es tener muchos elementos disruptivos y aunque no sean soluciones probadas, pues que sean innovadoras. Bueno, pues ahí nos sitúa en el tercer plano que os comentaba, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, identificar bien, por supuesto, la estrategia de la compañía y qué responsabilidad o qué papel le otorga la inteligencia artificial, porque eso nos permitirá identificar el potencial de aplicación dentro de la cadena de valor. En segundo lugar, me los he puesto un ejemplo, ¿no? Identificar qué tecnologías y qué aproximaciones matemáticas son las adecuadas para cada caso, ¿de acuerdo? Os he puesto algunos ejemplos, algunos nombres, pero os ponía, pues eso, el ejemplo, oye, pues a veces es con visión artificial, dentro de la parte de modelización de analítica, pues existen modelos de correlación, modelos de regresión, digamos, pues lo que hablaba de heurísticas, en fin miles de palabras, pero lo que se trata es aplicarlo para el fin, ¿de acuerdo? Fundamental el business case. Parece una obviedad, pero esto es tanto como checklist. Oye, lo que hago, para qué sirve, por qué lo hago y cuál es el impacto esperado. Sobre todo porque cuando vayamos a buscar financiación dentro de la compañía nos van a pedir esto, ¿de acuerdo? Es decir, oye, pues preveo que me voy a ahorrar aproximadamente, bueno, al revés, en esta línea de producción tengo un X% de scrap, creemos que existen oportunidades para disminuirlo a la mitad y eso supondría tanto. Eso nos permitirá pues, tener la ronda de financiación interna para abordar este proyecto tecnológico. Hablaba, o aquí señalaba en amarillo, impacto a corto plazo. Mira, os comentaba antes lo del el horizonte de ansiedad. A la persona o al nivel dentro de la compañía en el que le pidas esta ronda de financiación, te va a pedir resultados y los resultados deben estar dentro de su horizonte temporal. Si nosotros digamos, tú tranquilo, que dentro de 18 meses te voy a decir si soy capaz de predecir o no la no calidad, pues voy a decir, estupendo, dentro de 18 meses me volvéis a pedir dinero porque no me sirve, ¿no? Yo necesito resultados a corto. Dice, ¿cuáles a corto? Dice, a 6 meses. Dice, pues perfecto. Eso me obligará a, dentro de las oportunidades, quizás buscar oportunidades que no son tan relevantes, pero sí que tienen esa tangibilidad, aproximaciones que no sean excelentes, pero más sencillas y me permiten tener esa tangibilidad, etcétera. ¿De acuerdo? Impacto a corto plazo. Y en tercer lugar, lo hilo con lo que os decía anteriormente de la operación en el entorno productivo. Nosotros, hablamos dentro de MINSE, nosotros estamos en la parte de Smart Industry. El peligro que tiene la tecnología es cuando se enfrenta a un entorno fabril, donde las cosas desgraciadamente no suceden como esperan que sucedan. Es decir, pues en las empresas industriales, pues bueno, depende cuál sea su sector, pues oye, a veces existe suelos húmedos, la conectividad a nivel de línea pues es de una manera o de otra, los operarios pues son creativos a la hora de implementar las sugerencias que les he permitido implementar y luego las soluciones tecnológicas, no es lo mismo montarlo en laboratorio por un piloto que en un entorno de operación. Entonces, cuando hago todo esto, también tengo que pensar que lo tengo que hacer dentro de un entorno fabril y que tiene que crecer. Dices, vale, ¿esto cómo lo bajo a tierra? De nuevo, cuando tengo una aproximación tecnológica, diciendo, ponía antes el caso, ¿no? Yo tengo una aproximación perfecta que me da el óptimo, pero me obliga a tener una capacidad de computación X que lo tengo que tener unos servidores de este tamaño, diciendo, eso está fenomenal, pero yo como cliente, como mi infraestructura de CPD, no lo puedo realizar. Y en segundo, por la segmentación de las redes IoT, si lo tengo que hacer en el shop floor, necesito una CPU que tenga esa capacidad de computación en el edge. Es decir, toda esta estructura del diseño para la operación y el crecimiento conviene tenerlo en cuenta para relajar o condicionar el resto de etapas anteriores. ¿De acuerdo? Como veis, vamos, creo que es un poco de sentido común, pero permitidme que comparta que muchas veces se cometen errores porque no se repasan cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? Y nada, penúltima slide.
Oye, pequeña cuña comercial, pues nosotros en MIN, se lo decía anteriormente, habéis visto el orden de magnitud de nuestra presencia geográfica, nuestro portfolio de servicios, facturación. En el ámbito de la analítica avanzada de IA, pues tenemos cerca de 1.600 profesionales y más de 500 proyectos realizados, cubrimos toda la cadena de valor, alianzas con las tecnologías referentes. Pero quizás no viene aquí escrito lo que os decía anteriormente, ¿no? He pasado muy rápido, pero nosotros como compañía cubrimos desde la parte de consultoría de negocio, la parte de soluciones IT, la parte de soluciones en el ámbito de Smart Industry, hasta la parte de ciberseguridad. Y cuando abordamos este tipo de proyectos, podemos fluctuar o hacer énfasis en cada una de estas etapas, poniendo más peso, lo que os decía, en la parte de consultoría cuando hay que centrar el reto, que es lo que decía en el primer caso, haciendo énfasis en la parte de ciberseguridad, que es muy relevante en empresas que tienen muy segmentados, por ejemplo, las redes IT y OT, en la parte pura analítica cuando se tratan de retos algorítmicos complejos, y la parte de Smart Industry, que es en la que yo estoy, pues para darle ese punto de, vale, operación industrial. No me pongas una solución fantástica pero que tarda 8 horas en resolverse, no pongas una solución fantástica pero que necesita una capacidad de computación X, o tu data science, que estás loquito, te ayuda a identificar los outliers porque este sistema no está en una condición normal y cuando te está diciendo megabares, eso es imposible que suceda o es un outlier, ¿de acuerdo? Pues con esto quizás hemos terminado. Permitidme que haga un muy breve repaso. Existe una oportunidad, un palabra que es la inteligencia artificial, que es una palabra muy abierta con múltiples tecnologías y donde todos percibimos esa sensación de, oye, hay una oportunidad, hay que ponerse las pilas, ¿cómo me organizo? Bien, ¿cómo me organizo? Con sentidos. El primer sentido es, hacemos las cosas para algo y este algo nos lo marca la estrategia. A la hora de estar alineado con los objetivos de la compañía, tengo que establecer unos mínimos lineamientos, dicen en Sudamérica, de cómo identifico los casos de uso, cómo identifico las tecnologías, cómo las ordeno, cómo hago su seguimiento y demás, que es lo que hemos hablado, la parte de gobierno, ¿de acuerdo? Luego tengo la parte de capas de abordaje de mayor complejidad al mundo de la IA, y hemos hablado de la parte de optimización, prognosis, tratamiento de datos desestructurados o una parte más de innovación. Hemos puesto alguna serie de casos donde no voy a repetir quizás los aprendizajes, y a la hora de ponernos en marcha, pues de nuevo hacer un recorrido, digamos, de arriba a abajo con sentido común para asegurarnos que los pasos que damos son firmes y que realmente vamos a acertar primero en la elección de los casos, en la elección de las tecnologías, y que aumentaremos la probabilidad de que todo ello tenga un mayor impacto. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Vamos, si queréis, entonces, con el turno de preguntas. Empezamos con la gente que estáis aquí de manera presencial y si no, vamos con la gente que está de manera online, que sí que veo que hay 6 preguntas de la gente que está en remoto. Si queréis lanzar alguna pregunta a la gente que estáis aquí de manera presencial. Yo te quería preguntar, Daniel, un poco de grado Malver, ¿no? Porque trabajamos con distintos sectores, yo trabajo contigo en el mundo industrial, más o menos te hago la pregunta y sé la respuesta, pero te la quiero hacer a ti, porque la vas a responder mejor. La IA ha avanzado en muchas industrias, en muchos sectores industriales, pero concretamente industria manufacturera, industria de consumo, bienes de consumo. ¿Cuál es la Malver, ¿no? de nuestros clientes en este ámbito y un poco el recorrido que tú ves? Yo creo que ha habido un doble, digamos, como dos olas, ¿no? La primera ola hubo una ola de deslumbramiento, ¿no? De, oye, mantenimiento predictivo, la calidad predictiva, etcétera. Y entonces quizás se iniciaron proyectos donde no se había establecido lo que comentaba yo anteriormente, todos estos pasos de lo hago para qué, cómo lo hago, es eficiente, es sostenible, es escalable. Y sobre todo una cosa fundamental, ¿no? Es decir, oye, el proceso está, digamos, normalizado de manera que ya puede empezar a explotar su predictibilidad. Eso pasó quizás bueno, esto ya llevamos un tiempo, pues entre 2015, 2017, 2018 pasaba eso. Hubo una pequeña fase de decepción y, digamos, desde hace 3 o 4 años sí que han vuelto las compañías con un impulso renovado, pero, digamos, más asentado, distinguiendo dos planos, ¿no? Por una parte, antes de optimizar, sí que pido a
a Minsight, oye, establecer soluciones para monitorización en tiempo real, generación de alarmas discretas, tolerancias y demás para estabilizar el proceso, que sería la fase necesaria. En segundo lugar, nos piden, estamos aquí varios compañeros, ¿no? Nos piden, digamos, entornos para empezar el cliente a explorar relaciones causales, lo que os decía de la predictibilidad, ¿no? Es decir, oye, yo intuyo que cuando tengo este resultado en digamos, este tipo de acidez en el aceite al final del proceso está relacionado pues con la humedad, digamos, el tipo de aditivos que le pongo y demás, pero no lo sé, con lo cual, antes de hacer un modelo que busca la optimización de un reto, ayúdame a explorar el análisis causal, ¿de acuerdo? Existen compañías quizás ya mucho más reducidas que sí que piden soluciones digamos, de optimización analítica avanzada, y cuando digo más reducidas son aquellas que han pasado por los pasos anteriores. Y el caso paradigmático es el de los aerogeneradores. Los aerogeneradores es un proceso que está estable desde hace tiempo, digamos, dentro de su operación, que tiene múltiple histórico, que saben el comportamiento teórico, etcétera, con lo cual sí que se puede centrar en esa optimización, lo que hablábamos del caso del OEM. Y dentro de este plano más industrial viene en paralelo, respondiendo a tu pregunta, con lo que te comentaba, lo que comentaba que era la otra slide del tratamiento de los datos desestructurados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, las compañías han asimilado que antes de resolver la pregunta C tengo que resolver la A y la B. Sí que muchas de ellas están estableciendo ese mapa de ruta de escalarmente ir aproximando hacia una mayor complejidad de los modelos, digamos, matemáticos, predictivos, de analítica avanzada, etcétera. Y en paralelo, porque es una velocidad que no condiciona lo uno al otro, sí que se están empezando a establecer modelos de tratamiento de información desestructurada por, digamos, su tangibilidad o su palanca como mejora de la productividad en los ámbitos más bien de oficina. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna más presencial o vamos, si queréis, con bueno, vamos alternando con las preguntas online? Vale. Daniel, muchas gracias por la presentación. Soy una empresa de talleres de coches. ¿Qué nos recomiendas para aplicar la IA en nuestro sector? Vale, a ver, digamos, tiene que haber un cierto punto de partida en cuanto a la información que recopilo, que almaceno, y también de los procesos. Nosotros dentro del ámbito de talleres de coche sí que hay una aplicación que voy a aplicar después y una que, digamos, intuyo o deduzco. Hay una parte que va más relacionada con la parte de hipersegmentación, la parte que comentaba de tratamiento mediante herramientas de Copilot y demás de recomendaciones, que es si tengo tengo una información muy granular de mis clientes, de los tipos de fallo, de la recurrencia del fallo en según qué tipo de coches, etcétera. Estoy convencido que con incluso herramientas abiertas puedo empezar a explorar o extraer patrones o a realizar preguntas de nuevo abiertas. Oye, ¿cuál es el coche que se avería más? ¿Cuál es el tipo de fallo que más se produce? ¿En qué tipo de marca? ¿Qué matrícula tiene? ¿De qué edad? Etcétera. Ese tipo de preguntas abiertas. Estoy convencido que pues eso, con herramientas de IA generativa se pueden resolver de manera más o menos sencilla. Y hay otro caso que quizás es de plena aplicabilidad a los talleres, pero lo hacían más las aseguradoras. Nosotros hemos hecho proyectos para las aseguradoras de reconocimiento digamos, de peritaje en remoto con visión artificial embebida en el propio móvil. Es decir, el perito, incluso eso también, por ejemplo, lo hicimos para la parte de los móviles y digamos, lo que es el mercado de segunda mano, ¿no? El backpacker, ¿no? Es decir, oye, yo tengo un coche, llega allí el perito, lo evalúa y luego hace bueno, pues eso, su informe acerca de los daños, la probabilidad de que haya sido culpa de uno o de otro, etcétera. Con visión artificial y reconocimiento de patrones, nosotros sí que hacíamos la magnitud del fallo, una primera recomendación, etcétera, que luego podía calibrar el técnico, aparte de toda la parte de generación del histórico, etiquetado y luego posible consulta. Por otro lado, lo que comentaba, por ejemplo, de los móviles era algo parecido, ¿no? Es decir, en este caso el móvil tiene el problema de que brilla, pero tiene la ventaja de que es casi bidimensional. Pues con una solución de visión artificial hacíamos una precualificación de, oye, esto es degradado tipo A, B, C y D,
el cliente podía identificar cuánto se podía prever que podía valer su móvil en este mercado de segunda mano y a partir de ahí pues se hacía un peritaje muchísimo más detallado para darle la respuesta final. Entonces, en la parte de talleres habría una parte de explotar la información que tengo y por otra parte operar de manera distinta, en este caso, pues oye, soluciones de visión artificial. Vale. Más preguntas. Daniel, tengo una pequeña fábrica de 25 empleados. ¿Es el momento de aplicar IA o es muy prematuro? Vale, yo lo que no me dejaría llevar es por los acrónimos, los nombres o las tecnologías. Vuelvo para atrás. Sí que es preciso una compañía de 25 empleados, etcétera. Por supuesto, tienes claro cuáles son los objetivos de la empresa y cuáles son los factores de mejora. Y entonces, pues será o captar mayor mercado, o ser más eficiente, o tener un equipo más productivo, etcétera. Entonces, en primer lugar, sí que es necesario cubrir las dos primeras etapas que decíamos, es decir, oye, tener clara la estrategia, tener claro los vectores de mejora y a partir de ahí hacerse uno mismo la pregunta de decir, oye, ¿en qué medida todo lo que hemos comentado esta mañana me puede ayudar en cada una de estas etapas? Diciendo, vale, lo tengo claro, creo que me podría ayudar a mejorar la productividad o mejorar, ampliar digamos, el mercado que tengo. La tercera pregunta que me haría es, oye, ¿cuál es el punto de partida que tengo para aplicar este tipo de técnicas? Y me explico. Si tengo un soporte TI, tengo unos sistemas de información estables, maduros y que han generado una serie de información, puedo explotarla, pero si yo estoy en un entorno donde abunda el papel y mucha de la información la estoy gestionando en papel, mi recomendación sería cubrir, lo comentaba antes el compañero del Principado, oye, primero ir a la industria 3.0 antes de pasar a la 4.0 y a la IA. Es decir, primero asentemos los procesos productivos, la tecnificación desde el punto de vista de sistemas de información y a partir de ahí puedo empezar a plantearme nuevos retos tecnológicos sobre una base tecnológica madura, estable y robusta. Perfecto. ¿Estáis haciendo proyectos en el sector sanitario? En el sector sanitario existen, bueno, depende cómo lo veas, en el ámbito farmacéutico mucho. En el ámbito farmacéutico, permitidme que distinga, es que hay varios ámbitos, ¿no? En el ámbito farmacéutico hay un ámbito que es muy core de su negocio y ahí normalmente no lo suelen extender a empresas externas, que es toda la identificación de nuevos, pues eso, de nuevos productos, la parte de recetas, investigación y demás, donde ahí la parte de IA es fundamental y ellos lo que han desarrollado son equipos propios y se están haciendo, ¿vale? Las grandes multinacionales, por supuesto, que lo están aplicando en la propia mejora y formulación. Ahí hay un ámbito. En el ámbito de farma, en el ámbito de producción, están como en muchas de los casos que os decía anteriormente. Oye, empezar a establecer una estabilización del proceso productivo, la monitorización, generación de alarmas, generación de data lakes para establecer correlaciones y luego, según la madurez de la compañía, casos concretos de, oye, mira, pues sistemas de visión artificial para controlarme el nivel de llenado de los blisters o sistemas de visión artificial para, digamos, pues eso, verificar la calidad del empaquetado final. Existe otro ámbito dentro de la cadena de valor de las empresas farmacéuticas o sanitarias, que es todo el ámbito de almacenes, y ahí es lo que os comentaba de, oye, mira, sistemas de gestión automatizados, AGVs, etcétera, se están implantando. Y hay otro ámbito, comentabas en el plano sanitario, que nos lo han planteado y ahí se están empezando a hacer cosas, pero es más complicado, que es la propia asistencia, digamos, la propia IA, en el caso de visión artificial, en quirófanos. Sí que nos han planteado algunos retos, que es, digamos, la verificación. Hay algunas cosas más sencillas y otras más complejas. Hay una relativamente sencilla que es la verificación de la disponibilidad de todos los instrumentos necesarios para una operación concreta. Digo que es más o menos sencillo porque luego es un análisis bidimensional. El operario, bueno, tendrá un rol, ¿no? El trabajador que tiene ese papel configura un panel de instrumentos de lo que tiene que utilizar
el cirujano para tener una actuación, se esteriliza y entonces llega a la sala y entonces se trata de reconocer que todo lo que tiene que estar está en su debido momento. Luego también sí que nos planteado algunos retos de ayudar en la parte de operación de cirugía, pero claro, ahí existe el reto de lo que os comentaba en la muy primera slide. Ostras, la seguridad, claro, en el ámbito farmacéutico ya se aplica muy mucho todos los criterios de certificación, trazabilidad, etcétera, cuando ya no vamos solo en la parte de fármacos, sino vamos en la parte de actuación, la fiabilidad requerida es brutal. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, en el ámbito sanitario sí estamos haciendo muchas cosas, en el ámbito fabril o en el ámbito de gestión logística de almacenes, en el ámbito de la operación sanitaria existen iniciativas, pero que tienen todo el problema relacionado con la fiabilidad y bueno, pues el factor humano. Hay otro perfil, perdona, que no quiero dejarlo de mencionar. Si hablamos en el ámbito sanitario, está la otra parte de tratamiento de información desestructurada, todo análisis de historias clínicas, etcétera. Eso no es más que tratamiento de información desestructurada y masiva, donde vamos es entrar con un cuchillo en mantequilla, el valor que te pueden aportar pues las herramientas pues eso, de IA generativa, ¿no? Vale. Yo sí. Jorge, para contactar con Daniel, ¿cómo hacemos? Vale, aquí no sé si, bueno, igual en la presentación, en la última slide, podéis poner datos de contacto de Minsight Perfecto. y es como lo vamos a circular, Perfecto. es lo más sencillo. O contactar directamente con el teléfono, correo de Acerapime y os pasamos los datos Lo de dejamos contacto. al final de la presentación, los contactos, y perfecto. ¿ChatGPT o Copilot? ¿Qué es mejor para la industria? Pues aquí no me puedo mojar porque somos como gran compañía, tenemos acuerdos con todos ellos, pues si uno no es global, el otro es interestelar y el otro es universal. Yo de nuevo, yo creo que, a ver, sí que diría una cierta coherencia arquitectónica, eso es lo que yo recomendaría, y por otra parte no dejarse inundar con palabras. De nuevo, hay una parte que todos utilizamos, que soy el Copilot, el ChatGPT, nuestro trabajo diario. Bueno, no sé si diario, ¿no? Pero yo al menos, cara, hay cosas que antes me costaban muchísimo, ¿no? Es decir, oye, mira, dame una comparativa, bueno, al revés, dame una información estructurada de qué significa, pues da igual, un concepto que no conozco. Joder, pues este tipo de información te lo da. Compárame estos tres. En esa operación diaria, creo que cualquiera de las dos herramientas pues, te pueden parecer bien. A la hora de implementarlo o embeberlo dentro de procesos más estructurales, pues nosotros utilizamos este tipo de herramientas de nuevo, pues oye, pues para generar código, etcétera, para hacer la parte de QA. Bueno, yo, permitidme la cuña, me dejaría asesorar por aspectos y dependerá del tipo de reto, el tipo de legacy que tienes, etcétera. Vale. ¿Tiene sentido gastar dinero en entrenar tu propio modelo o usar mejor modelos comerciales? Vale, aquí también existen dos elementos, ¿no? Que es quizás vale para esto y vale para muchas soluciones de sistemas de información. Yo creo que tiene sentido hacerte cosas a medida cuando lo que quieres proteger es core de tu negocio. Lo decía anteriormente, es decir, oye, si yo soy Merck o soy AstraZeneca y estoy trabajando en una formulación, contrátate tus X Data Science, trabaja en tu propio modelo, entrega tu propio modelo porque es el core de tu negocio, tu manera de hacer. Cuando eres una empresa, todas las empresas, y perdona el guiño, yo llevo mucho tiempo trabajando y cuando yo salgo a cualquier empresa dicen, pero a ti no te lo han explicado bien porque es que nosotros somos distintos, diciendo, bueno, como todos sois distintos, pero en la medida en que tú te ancles a tu especificidad, luego lo que hagas primero va a tener más dificultades de escalarse, va a tener más dificultades de operarse de manera eficiente por un tercero y sobre todo vas a quedar anclado a una tecnología y a un proveedor. Si tú te lo haces, si una solución la haces, lo entrenas tú con tu equipo, el día que se te vaya tu equipo, mal andas. El día que quiera tu equipo contárselo a un tercero, complicado porque no está documentado, etcétera. Si te lo hace una empresa del cuñado del amigo del primo, o te lo hace una empresa de nicho, o te lo hace una empresa multinacional, pero muy a medida, en la medida en que quieras pasar del proveedor A al proveedor B, vas complicado porque te han hecho algo tan específico
que es difícil transmitir. Con lo cual, la respuesta genérica sería, en la medida en que es un proceso core de tu negocio distintivo y yendo a por tener una ventaja competitiva, pues tiene sentido desarrollar tu propio modelo. En la medida en que busques luego una operatividad, estabilizarlo y luego hacerlo eficiente mediante una explotación quizá por terceros, yo me iría más a algo, entre comillas, de mercado, porque digamos, primero te va a ayudar a estructurarlo y luego esta transmisión de la responsabilidad, ¿no? Mm, Tengo una empresa de unos 20 trabajadores, maderas. ¿Qué pasos tengo que dar para empezar a aplicar la IA en el negocio? Quizá yo es un poco lo que comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, o sea, no es un decálogo, que vosotros en una hoja en blanco lo podéis hacer, pero de nuevo, no dejarse abrumar por las tecnologías o el reto de la IA o empezar a correr porque todo el mundo lo está haciendo. Antes nos han preguntado el público y he respondido, no todas las compañías están en un estadio, es más, Carray, si rascas debajo del estadio, lo mismo no están en la 5.0 y están en la 4.8, ¿de acuerdo? Cada uno tiene que, como en una carrera de medio fondo, ir al ritmo que debe llevar para llegar al final. Entonces, de nuevo, se trata de tener claro cuáles son los objetivos, tu grado de madurez y quizás tu aproximación pasa por estabilizar los sistemas de información básicos para soportar tu proceso productivo. En segundo lugar, empezar a explorar cuáles son los análisis causales, por qué suceden las cosas, para luego empezar a establecer modelos predictivos. Si en paralelo no salen herramientas de nuevo, tipo Copilot y tal, para hacer algunas cosas más sencillas, estupendo, pero lo que viene siendo el proceso Fabril es un proceso donde básicamente se trata de hacer de que la producción salga de manera segura, fiable y óptima. Y no sé cuál es el orden en cada uno de ellos. La manera segura es un must, es decir, no puedo tener accidentes porque me cierran la fábrica. Entre la parte de fiable y óptima, pues yo creo que suele ser fiable porque en la medida que soy predecible puedo educar a los comerciales, a la parte logística y toda la cadena de valor, y en la parte de optimización, antes de dejarme abrumar por las tecnologías, por lo que acabo de comentar. Primero, tecnificar sistemas de información básicos, identificar cuáles son las causas de fallo, las causas de predictibilidad, lo que quiero optimizar, y a partir de ahí, por capas, empezar a complicar el enfoque analítico. Perfecto. Bueno, si veis que alguna pregunta queda sin responder, pues volvéis a lanzar la pregunta, ¿eh? Sin problema. Bueno, sí. Nos preocupa la protección de datos de los clientes. ¿Cómo podemos abordarla ya en cuanto a la protección de datos? Perfecto, pues digamos, perdona que lo diga en modo un poco torero, ¿no? Pues la pregunta está la respuesta. El primer problema es no identificar que existe esa vulnerabilidad. Una vez está identificada la vulnerabilidad y la preocupación, una vez se plantea el reto, pues oye, es qué tipo de información tengo, dónde la tengo, para qué la utilizo, cómo la segmento a la hora de tratar los datos, cómo lo hago anónimo, etcétera. Eso, sea vosotros con capacidades internas o cualquier consultor tecnológico, lo va a saber segregar. La buena noticia es que tenéis identificada esa necesidad y a la hora de abordarlo, pues digamos, técnicamente puede complicarse, pero el otro es sota, caballo y rey. Oye, ¿qué tipo de información tengo? ¿Dónde la alojo? ¿Cuál es su vulnerabilidad? ¿Para qué trato los datos? ¿Cómo los trato? ¿Es necesario tener los datos nominales o los puedo, digamos, pues eso, anonimizar, etcétera? Y eso, digamos, existen metodologías relativamente, no digo sencillas, pero muy estructuradas para abordarlo, ¿no? Vale. Yo creo que a nivel remoto están todas las preguntas contestadas. Si tenéis alguna más de la gente que estáis de manera presencial, ¿alguna pregunta más? ¿Se puede utilizar la inteligencia artificial, digamos, en el turismo? Sí, a ver, digamos, de manera genérica, ¿puedes especificar más dentro del turismo dónde? Digamos, el turismo, como ahora está en el boom este de las casas rurales, Sí. digamos, ese tema. Sí, hombre, hemos visto la parte de hipersegmentación, lo que hablábamos, ¿no? En la medida en que yo tengo información enriquecida sobre un volumen de datos X, es decir, si uno es gestor de una casa rural, pues podrá aprender del histórico de gente que ha tenido, si forma parte de una comunidad, podrá explotar datos de una comunidad de... Eso no lo enfoco
así, porque entonces acabas haciendo lo mismo que hacen los otros. Tienes que hacer algo que No, no haya hecho el otro. no necesariamente, me explico. Bueno, sí. Porque eso es como abrir un vídeo y hacer un copia-pega. No. Lo que quiero decir es, antes hablábamos de la parte de hipersegmentación. A nosotros nos están hipersegmentando. Cuando tú haces, tienes la torpeza, bueno, cada uno lo hacemos, de buscar en Google una bicicleta, luego te están machacando con bicicletas 20 veces. ¿Por qué? Porque han aprendido que este tipo mira bicicletas, mira cascos, mira motos y al final se ha comprado un casco, lo ha pedido de Amazon. Con lo cual, bicicleta y este es umbral de precio y aparte hace 3 preguntas y a la tercera compra. Ese tipo de información, joder, lo utiliza para hacerte una propuesta personal o segmentada para ti. En el caso de lo que decías tú del turismo, en función de la información que tengo, puedo hacer una propuesta personalizada diciendo ya, pero si yo aquí tengo un dominio de información, le hace una propuesta personalizada, con este mismo de información, con la misma lógica, le harán la misma propuesta personalizada. Y efectivamente, pero se supone, o digamos, parto de la hipótesis de que este dominio de información es distinto de este y este le hará información, digamos, propuestas más personalizadas en la medida en que rico sea la información que tiene. Y de nuevo, si yo tengo una sola casa y tengo un histórico de 20 personas que han pasado por aquí, es difícil que pueda hacer buenas propuestas a una nueva persona que lo único que me da es su dirección, su código postal. Si en vez de esa información tengo información no de 20 familias, sino de 200 familias, porque de manera anónima he compartido esa información de toda la red de casas rurales de Asturias, podría hacer cosas más interesantes. Y si en vez de darme el código postal me da la edad de toda la familia o me dice si le gustan los deportes rurales, pues podría hacer propuestas mucho más interesantes. Respondiendo a tu pregunta, pues en el ámbito de turismo, con el plano que le has dado tú, para mí sería hipersegmentación en la propuesta proactiva de pues, posibles soluciones a medida. Vale, vale. Que sepas que tenemos, igual que hemos hecho talleres en la oficina CEDAPYME sobre aplicación de inteligencia artificial a la gestión de redes sociales, aplicación de la IA al comercio, estamos diseñando también talleres y saldrán próximamente específicos, de hora y media, de herramientas de IA para el turismo, porque bueno, es una petición que nos habéis hecho bastantes personas. Sí, entonces, lo que hacemos es las personas que atendéis, os metemos en la newsletter, entonces os empiezan a llegar estos talleres también que hacemos ya muy de nicho cuando identificamos también este tipo de necesidades específicas. Vale, pues yo creo que lo tenemos. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Una cosa muy sencilla, por hacer un poco del tema de la cuestión de datos. En la búsqueda, por ejemplo, de la generación de un algoritmo donde tú vas a alimentar una herramienta con datos que has generado tú, esos datos con los que tú alimentas, o sea, ¿qué procedimiento habría que seguir para que verdaderamente esos datos, quiero decir, sigan siendo tuyos, ¿no? Y me explico, alimentarla, hay un rumor que corre en nuestra empresa que es que si tú alimentas la herramienta de inteligencia artificial con información propia, pero no la alimentas de una determinada forma, pierdes la propiedad intelectual sobre esa información. Vale, a ver, ahí voy a ser sincero para que matices la respuesta que te voy a dar. En la generación de datos que tú generas para simular tu entorno productivo, en la medida que los entrenes con tus propios algoritmos y demás, por supuesto son tuyos. Quiero entender que tú lo estás volcando en una solución de propósito general o en un entorno abierto, un ChatGPT, etcétera. Ahí desconozco la respuesta, la desconozco, lo que intuyo es más bien de sentido común en general. En la medida en que yo hago una pregunta abierta a ChatGPT, él me está dando una respuesta y yo le estoy ofreciendo una información para que se entrene. Y en la medida en que su respuesta me dice no me satisface, le estoy entrenando, yo estoy cediendo parte de mi conocimiento sobre la verdad de la respuesta. Entonces, sin ir al hecho profundo, a la respuesta dogmática o, digamos, establecido porque lo desconozco, no sé si pierdes la propiedad o no, pero en la medida en que tú estás compartiendo información con un entorno que es gratuito, digamos, el equilibrio de relaciones, oye, ellos te ofrecen esa capacidad algorítmica y tú le estás ofreciendo un aprendizaje reforzado. Cuando digo reforzado es la respuesta que me das no es correcta, vale, lo está aprendiendo, con lo cual el vecino de al lado cuando le pregunta le hará una pregunta
donde no creo que necesariamente comparta tus datos, pero sí que comparte el aprendizaje que tú le has otorgado. Pero bueno, esto también es todo el equilibrio que todos hacemos, que todos hacemos cuando nos conectamos a Google y le estamos teniendo datos y él me ofrece algo, o en Waze me está ofreciendo por dónde voy, pero yo ofrezco también cómo estoy congestionando el tráfico, etcétera. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, lo dicho, va a estar el contacto Perfecto. de Daniel Ujú. en la PPT. Al final, pues vamos a compartir tanto a los que venís de manera presencial como los remotos para que podáis contactar con ellos. Y siempre también pues tenéis la oficina CEDAPYME para cualquier consulta que queráis que les hagamos llegar o, bueno, pues seguir trabajando con nosotros en los siguientes talleres que queréis que hagamos, jornadas y tecnología que queréis que os acercamos, ¿no? La verdad es que el feedback que nos dais es muy valioso para, bueno, para ir diseñando el resto de actividades de la oficina. Lo dicho, Daniel y al resto de compañeros de Minsight, muchísimas gracias por acercaros desde Madrid a las oficinas de FADE, en compartir con nosotros todo el conocimiento y muchas gracias a todos los asistentes. Os esperamos en las siguientes actividades. Gracias. Muchas gracias.